Los electrones no pueden andar sueltos locamente por la célula. Por lo general tienen que ser atajados por alguien los tiene que llevar y traer. ¿Sí? Si quedaran sueltos podrían hacer daños porque son muy reactivos, podrían estropear alguna molécula importante para la célula. En este caso particular, la coenzima se ocupa de acarrear esos electrones y llevarlos a donde los tiene que llevar. De la sustancia que se oxida a la que se reduce, por ejemplo. Profe, Sí. al igual que las coenzimas Ay, y no los veo quién me habla. acá, Ah, la coenzima y los cofactores, ¿los grupos prostéticos son importantes? los grupos prostéticos, digamos, muchas veces nos referimos a grupos prostéticos cuando hablamos de cofactores. Digamos, es una manera de llamarlos cofactores. ¿Sí? Bien. Empezamos entonces con el catabolismo que tenemos que... El catabolismo que especialmente vamos a estudiar por ser el más relevante, el más conocido y el más sencillo de estudiar. No va a ser el único, pero bueno, será amargura a ustedes con bioquímica para aprender otros metabolismos el año que viene. El catabolismo típico que nosotros vamos a estudiar se llama respiración celular. Y vamos a ver cómo, en virtud de este proceso catabólico, la célula obtiene energía de la oxidación de la glucosa. Fíjense que en este esquema simplificado, este catabolismo acá está representado en una reacción general a partir de la glucosa y en presencia de oxígeno, ¿sí? La glucosa se va a oxidar a 6 moléculas de dióxido de carbono, se va a oxidar cediendo electrones que se los va a ceder al oxígeno típicamente. El oxígeno decíamos que es muy electronegativo, mucha avidez por electrones ajenos, que se va a reducir al adquirir esos electrones y va a formar 6 moléculas de agua. ¿Sí? Este proceso de óxido-reducción, como implica la transferencia de electrones, libera simultáneamente una cantidad de energía que la célula va a aprovechar para la síntesis de ATP. Esa es la visión sencilla de este metabolismo de la glucosa que nosotros vamos a llamar respiración celular. ¿Sí? Esta versión sencilla, implica una serie de reacciones orquestadas, ligadas entre sí, encadenadas entre sí, que ocurren de manera secuencial y en cadena, cada una de ellas impulsada por una enzima particular, y que tiene lugar en distintas partes de la célula, como vamos a ver ahora. Lo importante de este proceso que nosotros presentamos ahí y que ocurre ahí de manera secuencial es la siguiente. Cuando nosotros pensamos en este proceso, así como lo vemos acá, sería lo mismo que tomar una cucharada de azúcar, poner un poco de fuego, aplicar calor y que el azúcar sufra combustión, ¿sí? Libera una cantidad de energía. Y el resultado es moléculas de carbono sencillas y agua. Y ocurre en presencia de oxígeno, como todas las combustiones que conocemos. La diferencia es que si esta reacción ocurriera así, sin que ocurriera en pasos secuenciales metabólicos, sin que ocurriera a través de una ruta metabólica fragmentada en muchas reacciones en cadena, se liberaría toda esa energía de golpe y no sería aprovechable por la célula. ¿Qué es lo que representamos aquí? Fíjense, si nosotros la combinación del azúcar con el oxígeno la podemos llevar a cabo en esta secuencia de reacciones, en cada paso de la reacción se puede ir liberando un poquitito, un cuanto de la energía contenida en la molécula del azúcar, dando como resultado final los productos, dióxido de carbono y agua. Y durante todo este proceso, secuenciado en pasos, de a poco se van transfiriendo los electrones del azúcar al oxígeno, finalmente que va a terminar siendo el último aceptor. Hay un proceso escalonado que me garantiza que la energía que se va a liberar de este proceso de pérdida de los electrones que tiene el azúcar que forman sus enlaces, va a poder ser optimizado y aprovechado por la célula. Fíjense en cambio que si yo la quemara directamente, la liberación de energía ocurriría más rápidamente, de manera más explosiva, y no tendría la célula tiempo para aprovecharla. El sentido de las vías metabólicas es ese. Ustedes podrían llegar a pensar entonces que una vía metabólica podría ser costosa para la célula. Si una vía metabólica son muchos pasos de reacciones, cada una catalizada por una enzima, y las enzimas pueden requerir cofactores o coenzimas, esto es un proceso engorroso, lento y caro. Hay una burocracia celular ahí. ¿Por qué la célula gasta
tiempo y esfuerzos en una burocracia celular para controlar la cantidad de energía que se libera y poder aprovecharla. Si la liberación de energía ocurriera de manera instantánea, rápida, como en las combustiones que nosotros conocemos, no se podría aprovechar fácilmente la energía que se libera. Ustedes piensen, por ejemplo, que, para poner un ejemplo, si yo incendiara la nafta de un vehículo, liberaría la energía que la nafta puede proporcionar, ¿sí? Pero el auto, además de explotar, no iría muy lejos, ¿sí? En cambio, si yo controlo la combustión de la nafta de a poco, todo ese volumen de nafta le voy sacando energía de a poco, puedo impulsar con esa energía el movimiento del auto. Es la misma diferencia, ¿sí? Está graficado aquí en estas pequeñas liberaciones de energía a lo largo del proceso metabólico versus la liberación rápida, instantánea y explosiva, si se quiere, de la energía, que es poco eficiente, además de peligrosa. ¿Dónde ocurren estos procesos? Bueno, este proceso, digamos, de liberación de energía ocurre en distintos lugares de la célula. Dentro de la célula, una parte de este proceso ocurre en el citosol y otra parte muy importante, donde se obtiene la mayor cantidad de energía, ocurre en la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo súper especial. Vamos a ir aquí. Fíjense, es un orgánulo interesante por muchas cosas. Ustedes ya saben que las mitocondrias tienen doble membrana. No confundir doble membrana con bicapa. Cada una de las membranas, cada una de las dos membranas que tiene la organela es una bicapa, ¿sí? Tiene una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna está altamente replegada, ¿sí? Formando estas cosas, ¿sí? Que se llaman crestas mitocondriales. El interior, el centro de la mitocondria, se llama la matriz mitocondrial. Y entre una membrana y la otra hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Es un orgánulo complejo. El sentido de que la membrana interna esté replegada formando estas crestas es para que haya gran cantidad de membrana interna en poco lugar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hay mucha membrana interna. Si yo planchara toda la membrana interna, vería que ocupa más lugar que la membrana externa. Entonces, la idea es que haya gran cantidad de membrana interna y luego vamos a ver por qué. Una matriz mitocondrial que aloja un montón de sustancias que son propias de la mitocondria y entre ellas el ADN de la mitocondria. La mitocondria tiene su propio ADN y eso lo hace también interesante porque la dinámica de replicación de las mitocondrias, ¿cómo hace una célula para tener mitocondrias? Bueno, las mitocondrias se dividen por fisión, como las bacterias. Simplemente se agrandan y se dividen en dos. Tienen su propio ADN, es decir, que gran parte de sus proteínas, no todas, pero muchas de sus proteínas las sintetizan ellas mismas, ¿sí? Ese es un ADN muy parecido al ADN de las bacterias, lo que nos ha hecho pensar a los seres humanos que las mitocondrias fueron bacterias que se fueron a meter a vivir adentro de una célula eucariota, ¿sí? El origen endosimbiótico de la mitocondria, que es muy interesante pensarlo desde esta perspectiva. Ahora bien, ¿por qué una bacteria se fue a vivir adentro de otra célula? Porque esta bacteria era capaz de llevar adelante metabolismos que favorecían la vida de la célula que la albergó. Luego vamos a ver nosotros cuáles son los metabolismos particulares que ocurren ahí. Porque dentro de todo este proceso catabólico que nosotros llamamos la respiración celular, nosotros vamos a ver que hay procesos particulares. Unos que ocurren en el citosol y otros que ocurren en la mitocondria. Y cuando veamos las características de estos procesos, vamos a ver cuáles fueron las ventajas de incluir mitocondrias dentro de las células eucariotas. Ahora bien, fíjense que los alimentos que nos proporcionan moléculas orgánicas y el oxígeno del aire llegan a la célula para que ocurran ahí, dentro del citosol y dentro de la mitocondria, los metabolismos de degradación de esos alimentos en presencia de oxígeno, estos catabolismos, con los cuales la célula va a obtener energía. Va a degradar esas moléculas de los alimentos a sus unidades más sencillas y va a obtener energía. En el caso que nos ocupa, el ejemplo particular es el metabolismo de la glucosa. La glucosa entra a la célula por medio de un transportador específico. Ustedes estuvieron viendo con Mabel los mecanismos de transporte cuando los carriers transportan más de una sustancia a la vez o cuando se adaptan a la sustancia que transportan a través de la membrana. Bueno, la glucosa es transportada por un carrier que se adapta a la forma
que tiene la glucosa, y muchas veces la absorción de glucosa, el ingreso de glucosa a la célula tiene que ver por un mecanismo, tiene lugar por medio de un mecanismo de transporte activo secundario. Muchas veces las moléculas de glucosa pueden entrar acompañadas en un carrier con iones de sodio, y para que el sodio quiera entrar, tengo que mantener un gradiente con una bomba de sodio y potasio. Eso es un transporte activo secundario. Vamos a ver que también tengo que poder mantener un gradiente de glucosa y luego vamos a ver cómo lo consigo. Pero la idea central en este momento es que los alimentos, la glucosa en este caso que viene por los vasos sanguíneos, es cedido a las células, es transportado al interior de la célula por un carrier, y en el citosol, este espacio acá de color clarito que vemos, ocurre el primer paso de ese catabolismo, que es la glucólisis. ¿Sí? La glucólisis es un proceso metabólico, catabólico, que ocurre en el citosol, que implica varias reacciones encadenadas entre sí, y que oxida parcialmente la glucosa a unos productos que se llaman piruvato. Ese piruvato va a entrar luego adentro de la matriz mitocondrial, va a sufrir la segunda etapa del proceso de respiración celular, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y luego vamos a tener la última etapa, que es la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense, en el citoplasma o citosol ocurre la glucólisis, la oxidación parcial de la glucosa a piruvato. En la matriz mitocondrial ocurre el ciclo de Krebs. Hay un paso previo, que es la carboxilación oxidativa del piruvato, que luego vamos a ver en detalle. Y finalmente, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Y es la etapa del proceso donde se obtiene más energía. Cuando nosotros vimos hace un ratito que la mitocondria tenía gran cantidad de membrana interna en poco espacio, era para tener muchas veces esa maquinaria de obtención de energía. ¿Sí? Tiene mucha cadena de transporte de electrones a lo largo de toda la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? Tan importante es el metabolismo que lleva adelante. Otra vez acá en secuencia, fíjense. La glucólisis que ocurre en el citosol implica la oxidación de la glucosa a piruvato. Si hay una oxidación de la glucosa a piruvato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se transfieren qué? Electrones, porque hay una oxidación. ¿Quién agarra los electrones? La coenzima, nuestra amiga, la coenzima, que agarra los electrones y los va a transportar. ¿Sí? Fíjense que acá la transferencia de energía tiene que ver con este tránsito de electrones. Entonces, en esta primera etapa de la oxidación, que es citosólica y la que llamamos glucólisis, la glucosa se oxida a piruvato con liberación de electrones, que son una cantidad de energía. Con esos electrones va energía. ¿Sí? Acá me queda la coenzima transportando los electrones. La siguiente etapa que ocurre... fíjense acá un detalle. Aunque la gran cantidad de la energía de esta oxidación se va en los electrones, simultáneamente se forma un poquitito de ATP. ¿Sí? En el resultado global de este proceso de glucólisis es exergónico, pierde electrones y además forma ATP. ¿Sí? La siguiente etapa, que implica la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, completan la oxidación de la glucosa. Recuerden que la glucosa se había oxidado a piruvato. Ese piruvato, como metabolito de esta oxidación, entra en la membrana interna y la oxidación, la poca energía que le quedaba, va a ser extraída de ese piruvato en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. ¿Cómo le extraemos la energía? Se forma un poquitito de ATP, pero fundamentalmente pierde más electrones. ¿Quién agarra los electrones? Otra vez las coenzimas. Entonces yo tenía coenzimas que agarran electrones aquí en la glucólisis y tengo coenzimas que agarran electrones aquí en la oxidación del piruvato y en el ciclo de Krebs. Fíjense que el volumen más importante de energía de la glucosa se va en forma de electrones que los van acarreando las coenzimas. Aun cuando haya una pequeña producción de ATP. En el ciclo de Krebs se completa la oxidación del piruvato, es decir, que toda la energía que tenía en forma de electrones y de enlaces la glucosa ya se liberó con los electrones que acarrean las coenzimas y con la formación simultánea y concomitante de una pequeña cantidad de ATP. ¿Estamos?
El ciclo del ácido cítrico completa la oxidación de la glucosa. ¿Y ahora qué tiene que seguir? La cadena de transporte de electrones. ¿Quién participa en la cadena de transporte de electrones? Bueno, los electrones. La cadena de transporte de electrones es transporte de los electrones que traen las coenzimas reducidas, las coenzimas que se formaron durante la glucólisis y las que se formaron durante el ciclo de Krebs y la oxidación del piruvato. Esos electrones van a ser transportados en la membrana interna de la mitocondria, en un sistema que luego vamos a ver, un sistema de transportadores que parece un pase de manos, parece una fila de tipos que transportan harina. ¿Vieron esas personas que están bajando las bolsas de harina en los supermercados? Está uno al lado del camión, después hay otro, después hay otro, después hay otro y uno que está al final. Se pasan la bolsa de harina para que no sea uno solo el que va cargando. Bueno, la cadena de transporte de electrones es igual. Las coenzimas reducidas que traen los electrones de la oxidación de la glucosa piruvato y la oxidación completa de piruvato llevan a los electrones a la cadena de transporte de electrones y la cadena de transporte de electrones van a pasarse de mano en mano los electrones para formar energía química en forma de ATP. La mayor parte de la energía química en forma de ATP que tiene que ver con todo este proceso se forma aquí. Esta cantidad de ATP es pequeñita comparada con la cantidad de ATP que se forma aquí, por eso aquí la estrellita está más grande. Ahora vamos a ver paso por paso para que tenga más sentido lo que acabo de decir. Lo que a mí me importa es que ustedes piensen que en esta vía metabólica, ¿está aprendido? En esta vía metabólica, en la cual yo de la glucosa obtengo energía en forma de ATP, lo que estoy haciendo es oxidar la glucosa, oxidar el alimento. ¿Sí? Es un sistema redox, a través de un proceso metabólico complejo. Pero la glucosa concretamente va a perder electrones, y esos electrones van a seguir la vía. De la glucosa van a pasar a las coenzimas, y de las coenzimas van a pasar a la cadena de transporte de electrones, y esa es la vía. En la cadena de transporte de electrones yo les había dicho, bueno, es una secuencia de sustancias que van a pasarse de mano en mano los electrones. Finalmente todo este proceso ocurre en presencia de oxígeno, como lo vimos en la reacción al inicio. Y también les había dicho que los electrones no pueden quedar sueltos. Si hay una cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria y hay un paso de mano en mano de los electrones, ¿quién es el último que agarra los electrones? Porque habíamos dicho que nadie puede dejar electrones sueltos en ningún lado porque son muy reactivos. Alguien tiene que agarrar esos electrones. ¿Quién es el que agarra esos electrones? El oxígeno. El oxígeno cumple la humilde función de ser el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones durante la respiración celular. De manera que fíjense que eso que ustedes hacen todo el día, que es respirar, al que se le da este sentido tan importante, porque todos sabemos que es importante respirar. Todo el mundo habla alegremente, me falta el oxígeno, dame oxígeno. Adri, que falta el oxígeno, ahora que estamos muy amontonados. Traigan el oxígeno para el señor que está medio tololo. Toda esa cosa del oxígeno que la gente sabe, toda esta cosa de la respiración que nos es tan vital, esta idea de la respiración que nos es tan vital, tiene que ver con incorporar oxígeno a nuestros pulmones, transportarlo por la sangre y dárselo a cada una de las células para que haga qué adentro de la célula. Sea el último aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Parece un rol muy humilde, si lo pensamos, en términos de la vitalidad del oxígeno como nosotros lo pensamos. Pero luego vamos a ver que si el oxígeno no estuviera ahí, todo el proceso se bloquearía. Si parece muy humilde, es el aceptor final de la electrones en la cadena de transporte de electrones, pero si no estuviera ahí, el proceso podría bloquearse y la obtención de energía de la célula podría verse comprometida y la supervivencia de la célula podría verse comprometida. Así que sea humilde su trabajo, que participe en una última reacción, una única reacción pequeñita y la última, no quiere decir que sea importante. ¿Vamos bien? Bueno, empezamos con la glucólisis. La glucólisis, el paso 1, implica toda esta serie de reacciones que ustedes ven ahí. La pregunta es, ¿tengo que aprenderme todas esas reacciones? La respuesta es no. No tienen que aprenderse de memoria esta secuencia de reacciones, tienen que aprender el sentido de la glucólisis. Sabemos que la glucólisis ocurre en el citosol, vamos a presentar un esquema más simplificado. Sabemos que la glucólisis ocurre en el citosol. Sabemos que la glucólisis implica una oxidación parcial de la glucosa. Sabemos que el producto final de la glucólisis
es el piruvato, y vamos a verlo aquí con un poco de detalle. La glucosa, de la que tanto estamos hablando, es una hexosa. Quiere decir que es un ¿qué? Es un hidrato de carbono. ¿De cuántos átomos de carbono? 6. Es una hexosa. La glucosa es una hexosa. Aquí vemos en este esquema, cada una de estas bolitas negras que tiene una C representa un átomo de carbono, ¿sí? Durante este proceso, que es la glucólisis, que implica 10 reacciones en secuencia, esa glucosa de 6 átomos de carbono, fíjense que en un momento, en la cuarta reacción, es dividida en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Es muy sencillo pensar esto. Durante el proceso de oxidación de la glucosa, conforme yo le voy sacando energía de los enlaces, una de las cosas que pasa es que la glucosa se parte, deja de ser una molécula de 6 átomos de carbono para formar 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que sufren otras reacciones hasta que finalmente cada una de ellas se transforma en un piruvato. El piruvato, que es la versión, el nombre iónico del ácido pirúvico, es una molécula de 3 átomos de carbono. De una glucosa obtengo 2 piruvatos en este proceso de glucólisis. No es lo único que ocurre. Fíjense, durante los primeros 3 pasos de la glucólisis gasto energía. Es decir, que los primeros 3 pasos de la glucólisis son energéticamente desfavorables. Yo estoy gastando energía. Fíjense que a la glucosa yo le agrego ATP, pierdo ATP, se va con forma de ADP, para fosforilar a la glucosa. Voy a volver acá. A la glucosa yo gasto un ATP y le agrego un fosfato. Al ATP le saco el fosfato y se lo pongo a la glucosa. Voy a fosforilar a la glucosa en el primer paso. ¿Es importante esto? Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Primero, porque justifica el primer gasto de ATP. Estoy gastando ATP para ponerle un fosfato a la glucosa. Le saco un fosfato al ATP y una cantidad de energía para ponerle un fosfato a la glucosa. ¿Y para qué quiero hacer eso? En primer lugar, porque tengo que mantener un gradiente de glucosa. Vieron que yo les había dicho que la glucosa va a entrar a favor de un gradiente por un carrier. La glucosa que está fuera de la célula no está fosforilada. Y si yo meto muchas glucosas hacia adentro sin fosforilar, voy a tener un equilibrio de glucosas no fosforiladas tanto adentro como afuera, y eso puede enlentecer el proceso de absorción de la glucosa. Entonces lo primero que quiero hacer es modificar a la glucosa para que la glucosa de adentro sea distinta de la de afuera y todo el tiempo la célula quiera tomar glucosa. ¿Estamos? ¿Sí? Con eso tiene que ver la primera fosforilación. Aún así, nosotros podemos pensarlo en términos del aporte de energía inicial que tengo que darle a este sistema para que ocurra. Yo en un primer momento entonces voy a gastar 2 ATP, el primero para fosforilar la glucosa y el segundo para fosforilar otra vez a un producto. Va a quedar bifosfatado el producto. Estoy gastando ATP. Los primeros 3 pasos de la glucólisis son energéticamente desfavorables. Voy gastando plata. ¿Sí? Esto es lo mismo que si yo digo, bueno, voy a poner un kiosco. Pero para poner el kiosco voy a tener que comprar los proveedores, caramelos, galletitas, cigarrillos, qué sé yo, tarjetas de teléfono. No hay más tarjetas de teléfono, ¿no? Sí, hay. Ah, hay tarjetas, bueno, lo que sea que venda un kiosco. Tarjetas del coco. Tengo que comprarlos, es decir que primero voy a gastar plata. Lo primero que voy a hacer cuando ponga el kiosco es gastar plata. Pasa lo mismo acá. Luego voy a recuperar la plata. Cuando empiece a vender, voy a vender con un plus, voy a empezar a obtener una ganancia y voy a recuperar la inversión. Acá lo mismo, hago una pequeña inversión de ATP, los primeros 3 pasos de la glucólisis son energéticamente desfavorables. Pero la glucólisis en el sentido global, como en la glucólisis en un sentido global, es exergónica, y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que en el paso 4 es cuando divido a la molécula de 6 átomos de carbono en 2 de 3. Pero finalmente, en los últimos 6 pasos de la glucólisis, yo voy a ver que a esas moléculas de 3 átomos de carbono que resultaron de la división de esta, le empiezo a sacar electrones. ¿Quién se lleva los electrones? La coenzima, por supuesto. Pero además empiezo a formar ATP. ¿Cuántos ATP voy a formar? Voy a formar 1, 2, 3, 4. Si gasté 2 al principio y gané 2 después, estoy recuperando la inversión más una pequeña ganancia. ¿Sí? He recuperado los 2 que invertí. Sí, es una ganancia de 100%, flor de ganancia. Estoy remarcando lindo. Voy a recuperar los 2 ATP que invertí, más voy a ganar otros 2. De manera que el resultado, el balance global de la glucólisis, es energéticamente favorable en términos de ATP, y también es energéticamente favorable porque he producido una oxidación. Y sé que cuando produzco una oxidación de la molécula de glucosa,
Esos electrones representan una cantidad de energía. ¿Quién se lleva los electrones? Decíamos la coenzima NAD. Fíjense que acá hay un detalle importante que es interesante que los estudiantes lo recuerden. El ATP que se forma en las últimas 6 reacciones de la glucólisis, esas 4 moléculas de ATP, requieren la presencia de un ADP que una un fosfato. El fosfato se los van a ceder estas glucosas. De manera que la fosforilación del ATP, en este caso el ATP que se forma por un proceso que se llama fosforilación a nivel de sustrato. En este caso, al ADP, el fosfato se lo va a ceder una molécula orgánica, un sustrato orgánico. Voy a fosforilar el ADP a ATP porque al ADP el fosfato se lo va a dar un sustrato orgánico. Le llamo fosforilación a nivel de sustrato. El fosfato que le voy a agregar al ATP no estaba suelto por ahí, estaba pegado a una molécula orgánica. A este proceso de fosforilación del ATP le llamo fosforilación a nivel de sustrato. ¿Se entiende hasta acá? El concepto es muy sencillo, tan sencillo que ustedes están preguntándose para qué lo digo. ¿Sí? Va a tener mucho sentido cuando veamos esa gran cantidad de ATP que se forma al final en la cadena de transporte de electrones. Vamos a ver que se forma de otra manera. Aquí la fosforilación del ATP es a nivel de sustrato. Le cede los fosfatos al ADP una molécula orgánica. Sí, pregunte. No, quiero preguntar de dónde salía el fósforo. El fósforo este es el que puse acá arriba. El que puse ahí. ¿Sí? Fíjense que en la fosforilación a nivel de sustrato, acá el sustrato, en este caso una molécula orgánica, es el que tiene el fosfato que le pasó al ADP para que se forme ATP. Por supuesto que esta fosforilación está, como todas las reacciones químicas del metabolismo, catalizada por una enzima. Fíjense cómo la enzima encaja perfectamente el sustrato y el ADP y cataliza la formación de un producto de fosforilado más ATP, que tiene esa cantidad de energía. ¿Sí? ¿Hasta aquí con la glucólisis hay alguna duda? Es energéticamente favorable, he oxidado parcialmente la glucosa hasta obtener 2 piruvatos, los electrones de esa oxidación se los llevan las coenzimas y se forma una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. ¿Hasta aquí hay preguntas? Son 10 pasos, ocurre en el citosol. Eso es todo con la glucólisis. Sí. Perdón, usted tiene los 10 pasos de fósforo, entonces queda ADP. ¿Cómo recupera el fósforo? No entendí la pregunta. El ATP da un fósforo a Sí. la glucosa, Sí. la parte de la glucólisis. Sí. Después, ¿cómo se recupera el fósforo? Porque la glucosa, la parte de la glucosa partida en 3 que queda con el fosfato se lo da el ADP después. ¿Sí? Y es el que hace la fosforilación a nivel de sustrato. Sí. Cuando se le adiciona otro glucofosfato en las reacciones, ¿por qué no se utiliza la misma molécula de ATP que ya se dio un glucofosfato? ¿Por qué no usa esa misma molécula para hacer otro? Da lo mismo. ¿Otro? No, porque por lo general, es decir, aunque la cantidad de energía que, digamos, estos enlaces de alta energía que vinculan a los grupos fosfatos al ATP, parece que el más lábil es el del tercer fosfato. Entonces es más favorable la reacción de ATP a ADP y no de ATP a ADP y de ADP a AMP. ¿Sí? Parece más sencillo, más fácil, más eficiente la pérdida de él. Pero podría ocurrir si hubiera escasez. ¿Sí? Podría ser una alternativa a la que se accede si hay escasez de energía. ¿Sí? Si no tengo muchos ATP, podría aprovechar los AMP. De cualquier manera, ATPs y ADPs tienen una forma diferente y encajan diferente en la enzima que cataliza la reacción. ¿Sí? Entonces, usted piense que el ADP no podría encajar en la misma enzima que cataliza la reacción con el ATP. ¿Sí? La misma enzima que cataliza la reacción de ATP a ADP para impulsar una reacción, a lo mejor no puede encajar ADP para dar a AMP. ¿Entiende? Hay una limitación que también le impone la enzima. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bien. El segundo paso, que inicia la etapa mitocondrial de la respiración celular, es la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato, que se formó en la oxidación parcial de la glucosa, va a entrar a la mitocondria. Y cuando esté dentro de la mitocondria va a sufrir una reacción
que implica la pérdida del grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y además va a perder un par de electrones que lo va a llevar a otra coenzima reducida. Es decir, que digo que hay una descarboxilación oxidativa. Se descarboxila porque pierde dióxido de carbono y se oxida a la vez. Esta reacción que ocurre en la matriz mitocondrial está impulsada por esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, y me va a dar como resultado un grupo acetilo, que es de 2 átomos de carbono. Fíjense que el piruvato, que tenía 3 átomos de carbono, pierde uno de ellos en forma de dióxido de carbono, y acá tengo la primera molécula de dióxido de carbono que voy a largar al ambiente cuando haga esto. Acá tengo la primera molécula de esta glucosa, ¿sí? El piruvato entonces se descarboxila y se oxida, reduciendo una coenzima. Los electrones que pierde los chupa una coenzima, otra vez el ayudante de cocina, ¿sí? Se lleva los electrones. Queda como una molécula de 2 átomos de carbono, acá el grupo acetilo, que se va a unir a una coenzima que se llama coenzima A, y me va a formar un grupo que es el acetilcoenzima A, el acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA, esta versión descarboxilada y oxidada del piruvato, va a entrar al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esos son los 3 nombres del ciclo. Este ciclo de reacciones que ocurre en la matriz mitocondrial, repito, tiene estos 3 nombres. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Cualquier nombre está bien, ¿sí? No confundan uno con otro, son todos el mismo. No piensen que uno es un ciclo y otro es otro ciclo, son todos el mismo. Ocurre en la matriz mitocondrial y se inicia con la unión del grupo acetilo, del acetil-CoA, a un precursor que viene acá y que se va a reciclar al final de una serie de reacciones. Es decir, que es una serie de reacciones que empieza con la unión del grupo acetilo, ahora vamos a ver ácido oxalacético, que se va a transformar, va a haber una transformación en rueda. Esto que se va a formar acá se va a transformar en otra cosa, se va a transformar en otra cosa, se va a transformar en otra cosa, hasta que se recicle aquello que se unía al grupo acetilo, ¿sí? Por eso es un ciclo de reacciones. Pero durante todo ese ciclo de reacciones cosas muy importantes van a pasar. El grupo acetilo, que quedaba de la descarboxilación oxidativa del piruvato, se va a terminar de degradar y se va a terminar de oxidar, va a terminar de perder la energía que tenía. Acá se completa la oxidación de la glucosa. Es decir, que la poca energía, la energía que le quedaba se libera aquí, ¿sí? Esa energía que se libera en procesos oxidativos, se oxida, es decir, que va liberando los electrones. Y va a formar coenzimas reducidas, de las que ya conocíamos, NAD, y otra coenzima más, acá les presento otra coenzima que es la flavina adenina dinucleótido, otra coenzima, hace el mismo laburo, ¿sí? Y participa aquí. Además, se libera una pequeña cantidad de energía que se utiliza para fosforilar a nivel de sustrato del ATP. Hay una pequeña fosforilación a nivel de sustrato aquí también, ¿sí? Y en este proceso, estos 2 átomos de carbono se pierden en forma de 2 moléculas de dióxido de carbono. Es decir, que cada piruvato, que era de 3 átomos de carbono, cada piruvato de los 2 de 3 átomos de carbono que se formaron por la escisión de la glucosa durante la glucólisis, se van a perder en la exhalación. Cada uno de estos 3 piruvatos pierde un átomo de carbono en la carboxilación descarboxilación oxidativa, que ocurre aquí, y los otros 2 durante el ciclo de Krebs. Listo, se terminó ese piruvato. El otro piruvato pasa lo mismo. El otro piruvato de esta glucosa se descarboxila aquí, pierde un átomo de carbono, y pierde los otros 2 durante el ciclo de Krebs. Se terminó la glucosa, es decir, que la glucosa la oxidé ¿a qué? A dióxido de carbono, ¿sí? Le saqué toda la energía y lo que era glucosa ahora, chau, es dióxido de carbono, ¿sí? La energía en forma de ¿qué quedó? Y de esas moléculas de ATP, que fue esas 2 que gané durante la glucólisis, más las que voy a ganar acá, las 2 que voy a ganar en el ciclo de Krebs. Pero el volumen importante de energía que tenía la glucosa se fue en sus electrones. ¿Y quién tiene los electrones? Las coenzimas reducidas. El NAD que se formó durante la glucólisis, el NAD que se forma durante la descarboxilación oxidativa del piruvato, y los NAD y FAD que se forman durante el ciclo de Krebs. ¿Estamos hasta aquí? Fíjense cómo los electrones de la glucosa siguen la vía. Glucosa, coenzimas reducidas, y ahora estas coenzimas reducidas vamos a ver qué hacen en la última etapa. ¿Hasta aquí se entiende? Ese es el sentido del ciclo de Krebs.
¿Deben aprenderse las 8 reacciones simultáneas, consecutivas del ciclo de Krebs? No. ¿Tengo que aprenderme succinato, oxalacetato? No. Tienen que saber que es un ciclo de reacciones que completa la oxidación del piruvato, ¿sí? Que comenzó aquí con la descarboxilación oxidativa para dar grupo acetilo, que es el que entra al ciclo y se termina de oxidar. ¿Sí? Acá, para ver un poquitito más de detalle, pensé que pasé de largo las otras dos imágenes, una que tenía una versión del ciclo un poquitito más compleja y otra que repetía la acción de la coenzima a la hora de acarrear los electrones, pero ya lo vimos. Fíjense entonces, glucólisis en el citosol, descarboxilación oxidativa aquí en la mitocondria, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs implica que el grupo acetilo de 2 átomos de carbono unido a la coenzima A se une aquí a un precursor de 4 átomos de carbono, ¿ven? El resultado es una molécula de 6 átomos de carbono. Es el ácido cítrico. Esta molécula de 6 átomos de carbono se oxida y pierde un par de electrones, que se los lleva a la coenzima. Se descarboxila y pierde un átomo de carbono, que era una sustancia de 5 átomos de carbono. Se vuelve a oxidar, fíjense, 2 veces más. Se oxida, pierde electrones, se oxida, pierde electrones y se descarboxila. Entonces me queda una molécula de 4 átomos de carbono, que luego la voy a reorganizar para obtener la que tenía acá, que es la que se une en primer lugar. He perdido, fíjense, 1 y 2 átomos de carbono, de los 2 que agregué, ya estoy a 4 átomos de carbono y otra vez. He perdido electrones, ¿sí?, que ha tomado la coenzima reducida. He formado un poquitito de ATP aquí por fosforilación a nivel de sustrato y formo aquí completo la oxidación aquí. Voy a reducir esta coenzima y voy a reducir este otro, es decir que ocurren 2 oxidaciones más. El sentido del ciclo del ácido cítrico entonces completar la oxidación para formar coenzimas reducidas con una concomitante ganancia de una pequeña cantidad de ATP y terminar de descarboxilar lo que quedaba de la glucosa. Ganancia, fíjense el balance, lo importante de acá del ciclo del ciclo de Krebs. La ganancia, ¿qué voy a darle al ciclo de Krebs? Para que ocurra voy a meterle 2 grupos acetilo, 2 por cada molécula de glucosa que empezó la glucólisis, ¿sí? 2 grupos acetilo. Voy a agregar 6 coenzimas reducidas, coenzimas oxidadas, que son las que van a chupar los electrones de la oxidación, en forma de NAD, y 2 coenzimas oxidadas, que van a chupar también electrones en forma de PAD. 2 tipos de coenzimas participan aquí. Y voy a poner 2 ADPs. ¿Qué voy a ganar? 4 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de coenzima NAD reducida, 2 moléculas de coenzima PAD reducida y 2 ATPs. ¿Se entiende? ¿Sí? De modo que esto es lo que yo estoy ganando. Un poquito de ATP, pero el gran potencial energético está en los electrones que tienen las coenzimas. ¿Qué sigue ahora? Que yo pueda sacar la energía de esos electrones de esas coenzimas. ¿Qué sigue? El último paso del proceso, que es la cadena de transporte de electrones. ¿Hasta aquí me siguen, chicos? La cadena de transporte de electrones... Sí. Sí, sí, el piruvato sería la versión iónica de la citopina. ¿Sí? Antes de pasar a la cadena de transporte de electrones, como última etapa de este catabolismo, vale la pena mencionar unas cuestiones respecto del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es además, como ustedes vieron en esa imagen del mapa metabólico al principio, ese redondel ahí estaba al medio, se veía. El ciclo de Krebs es un nudo metabólico, porque al ciclo de Krebs no solamente puede llegar la degradación de los hidratos de carbono, sino que fíjense que de la degradación de lípidos yo también puedo obtener acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs. Y de el metabolismo de las proteínas yo puedo obtener ácido pirúvico para entrar al ciclo de Krebs. También puedo obtener algunas estructuras que me puedan dar lugar a aminoácidos del ciclo de Krebs. Quiere decir que el ciclo de Krebs es un metabolismo nodal dentro de la célula.
no tiene nada más que ver con la oxidación de la glucosa. Tiene que ver con la degradación de otras moléculas importantes, proteínas, nucleótidos y lípidos. Y todos terminan impulsando el ciclo de Krebs. Es un nudo metabólico, y además de ser un nudo metabólico en ese sentido, el ciclo de Krebs se considera una vía anfibólica. ¿Por qué una vía anfibólica? Porque si bien se ocupa de la degradación final, la oxidación final de los grupos acetilo que a él ingresan, vengan estos acetilos del metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono o de aminoácidos, de lo que sea, si bien se ocupa de esa degradación y de la obtención de energía, muchos de los intermediarios del ciclo pueden servir para impulsar otros metabolismos. Vamos a verlo en una imagen que se ve un poquito más clara. Fíjense, aquí tengo el ciclo de Krebs. Entra el piruvato, que se transforma, se descarboxila y da lugar a acetil-CoA, y en forma de grupo acetilo entra el ciclo de Krebs y sufre todas las reacciones. Pero fíjense que cuando el primer reactivo del ciclo de Krebs se une al grupo acetilo, se forma esto, que es el citrato. El citrato puede participar en la síntesis de ácidos grasos y esteroles. Se vincula con la síntesis de ácidos grasos y esteroles, es decir, que no solamente se forma citrato en la vía de oxidación del acetil, sino que además puede tener citrato que se vaya para la vía de síntesis de ácidos grasos. Se pueden formar, por ejemplo, unos intermediarios de la formación de purinas. ¿Qué son las purinas? ¿Se forman las purinas? ¿Qué son las purinas? Bases nitrogenadas, ¿sí? ¿De cuántos anillos? ¿Uno o dos? Dos, las purinas, las bases púricas, ¿sí? Fíjense que el alfa-cetoglutarato, un intermediario del ciclo de Krebs, puede intervenir en el metabolismo de los ácidos nucleicos a través de la síntesis de bases nitrogenadas. También puedo involucrar el ciclo de ácido cítrico en la síntesis de porfirinas. Las porfirinas son unas moléculas con forma de anillo complejas, como por ejemplo el grupo hemo de la hemoglobina. ¿Sí? Es una porfirina. Son moléculas importantes que tienen que ver con muchos metabolismos. Fíjense que también la puedo vincular al ácido oxalacético con la síntesis de aminoácidos, ¿sí? Es decir, que el ciclo de Krebs no solamente es un ciclo de reacciones que le termina de chupar la energía al acetilo que a él ingresa, sino que además sus intermediarios pueden ser utilizados para otras vías metabólicas, anabólicas y catabólicas. Por eso digo que el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, es un ciclo anfibólico, ¿sí? No lo puedo categorizar como un ciclo catabólico estricto o anabólico estricto. Puede participar tanto en catabolismo como en anabolismo. Por eso lo considero anfibólico, ¿sí? Bueno. Hasta aquí hay preguntas con el ciclo del ácido cítrico. Hemos visto el balance. Sí. Y la coenzima A como transportador de acetil. No es la misma coenzima, digamos, no es la misma coenzima en el sentido estricto. La coenzima A, que luego ustedes la van a encontrar en un montón de otros lugares, actúa simplemente facilitando la unión del grupo acetilo al ácido oxalacético en el inicio, nada más, ¿sí? Es un transportador, actúa como un transportador de grupo acetilo al ciclo de Krebs. En cambio, las otras coenzimas de las que estamos hablando y a las que les vamos a dar mucha más importancia, están gauchitas porque llevan electrones, y los electrones llevan energía, que en términos de la célula es como plata. Así que son como los camioncitos de las cajas de caudales, los camioncitos de Juncadella que llevan plata, les prestamos mucha más atención y nos interesan más en términos metabólicos. Sí. La descarboxilación del piruvato no te da entonces ganancia de ATP. No ganancia de ATP, pero sí ganancia de coenzima reducida, que es más interesante, ¿sí? Porque si yo ganara un ATP en esa descarboxilación del piruvato, es un ATP, nada más. En cambio, cada coenzima reducida, cada NAD que se forma en la cadena de transporte de electrones me rinde 3 ATP. Así que es mucho más interesante la energía que le chupo en la descarboxilación, reduciendo coenzimas que formando ATP directamente. Sí. Los piruvatos que se generan en glicólisis, cuando ingresan a la mitocondria, ¿ingresan por difusión facilitada o hay gasto de energía? Hay gasto de energía. Hay gasto de energía. Pero no lo vamos a incluir en el balance. Ustedes, hay un texto, yo me parece que hay un de Robertis
o el Curtis o el Purvis, uno de esos tres. Que en algún punto, cuando nosotros veamos el balance global de todo el proceso, vamos a decir 36 o 38 ATP, ahora lo vamos a ver. Y en algún texto dice que esa diferencia entre 36 y 38 tiene que ver con la energía que gasto para meter el piruvato en la mitocondria. Yo no lo voy a discutir. A mí me gusta más pensar en términos de otra idea, que ahora les voy a explicar cuál es, que es el de las lanzaderas. Pero es válida la pregunta en ese sentido. ¿Sí? Sí, ocurre con gasto de energía, pero a mí no me gusta ponerlo en la fórmula global ese gasto. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No? Finalmente, la cadena de transporte de electrones, la vedette de la extracción de energía en la respiración celular. Porque el volumen de ATP más importante de todo el proceso de ATP en términos de energía utilizable por la célula, de camioncitos llenos de energía, se forma en la cadena de transporte de electrones. Nosotros habíamos visto que habíamos ganado 2 ATP durante la glucólisis, 2 ATP durante el ciclo de Krebs, son 4 ATP, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el volumen de ATP que formamos durante la cadena de transporte de electrones. Para impulsar la cadena de transporte de electrones necesito electrones. ¿Quién trae los electrones? Nuestras amigas, las coenzimas reducidas, que se redujeron durante la glucólisis, durante la descarboxilación oxidativa del piruvato y durante el ciclo de Krebs, ¿sí? En ese proceso de cadena de transporte de electrones que ocurre en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Tiene lugar una serie de procesos que ocurren simultáneamente y cuyo resultado final es la transferencia finalmente de esos electrones que se andan pasando de mano en mano al oxígeno para que se reduzca el oxígeno y la formación de un volumen importante de ATP. Vamos a ver cómo. Fíjense, las coenzimas, esto que ustedes ven acá es la membrana externa de la mitocondria, este es el espacio intermembrana, esta es la membrana interna de la mitocondria donde está alojada la cadena de transporte de electrones, aquí presentada en versión sencilla. Este espacio de aquí es la matriz mitocondrial. Recuerden que en la matriz mitocondrial está teniendo lugar tanto la descarboxilación oxidativa del piruvato como el ciclo de Krebs. Los electrones que se forman allí, más los electrones que se liberan allí, que traen las coenzimas, más los electrones que se liberaron durante la glucólisis, llegan aquí y van a ser cedidos a estas estructuras que están insertas en la membrana interna de la membrana mitocondrial y que forman la cadena de transporte de electrones, que son los tipos que se van pasando de mano en mano, ¿sí? Van a ser cedidos al primer actor de la cadena, este se los va a pasar al segundo, este se los va a pasar al tercero y este finalmente se los va a dar al oxígeno, el aceptor final de los electrones. ¿Qué tendrá que ver esto con la energía? Dirán ustedes. Bueno, mucho les voy a decir yo. Porque conforme estos electrones van pasando de mano en mano, van perdiendo energía, ¿sí? Y van a terminar siendo aceptados por el oxígeno, que es muy electronegativo. Al oxígeno no le importa si los electrones tienen poca o mucha energía, él los quiere, ¿sí? Conforme los electrones van pasando de mano en mano, fíjense que estos transportadores, mientras tanto, bombean simultáneamente, reciben los electrones y bombean simultáneamente protones, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a los iones, a estos cationes, a estos hidrogeniones, a estos protones, porque es una bicapa fosfolipídica. De manera que estos protones van a pasar por estas estructuras, no a través de la membrana, y van a pasar formando un gradiente de concentración electroquímica aquí en el espacio intermembrana, es decir, que van a empezar a pasar en contra de su gradiente electroquímico. Conforme va ocurriendo la cadena de transporte de electrones, va pasando de prepo el protón al espacio intermembrana, ¿sí? ¿Con qué energía pasan de prepo? Y con la energía que se va liberando de estos electrones que pasan de mano en mano. Conforme pasan de mano en mano van teniendo menos energía, ¿sí? ¿Por qué me estoy gastando la energía de los electrones en andar movilizando protones? Porque yo tengo que poder transformar esa energía de los electrones en ATP de algún modo. Y de la manera que voy a formar ATP es a través de una fosforilación del ADP. Esta fosforilación del ADP implica que un ADP una un fosfato inorgánico. Fíjense que este fosfato no está unido a un sustrato orgánico como en la fosforilación a nivel de sustrato que hablábamos antes.
Para que este ADP pueda unir el fosfato inorgánico, tengo que aportarle energía. ¿Cómo le aporto energía? Bueno, la energía la voy a aportar por el retorno de esos protones a favor de su gradiente a la membrana, a la matriz mitocondrial, a través de esta estructura, una estructura que permite el paso de los protones de vuelta a la matriz mitocondrial a favor de su gradiente, y que a su vez es una enzima que cataliza la unión de fosfato inorgánico al ADP para la síntesis de ATP. ¿Se entiende esta idea? Es decir, lo que yo estoy haciendo para la energía de los electrones, transformarla en ATP, tengo que hacer un paso intermedio. Tengo que pegar una vuelta, porque no puedo directamente a los electrones usarlos para pegar ADP con fosfato, no los puedo usar directamente. Pero esos electrones tienen energía. ¿Qué hago con la energía de los electrones? Creo un gradiente electroquímico. Y ustedes saben que los gradientes electroquímicos son incómodos, porque lo que quieren las sustancias es estar igual de distribuidas de un lado a otro de la membrana, ¿o no? Es decir, que un gradiente electroquímico me genera una energía potencial. Yo quiero que ustedes imaginen esa energía potencial como pueden imaginar en una represa. ¿Vieron en el Chocón? La cantidad de agua que está sostenida por la muralla, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? La represa concretamente, ¿sí? La represa concretamente, que es esa muralla, esa pared que me detiene toda el agua, y allá abajo sigue el río. Toda el agua esa que tengo ahí de ese lado de la pared, se me llega a soltar un ladrillo acá y revienta todo, ¿o no? Y cuanta más agua tenga de aquel lado, más fuerza va a querer hacer para caer por la fuerza de gravedad a través de la represa, ¿o no? ¿Qué hace la represa? Pone el paso de agua de a poquito conectado a una turbina, y conforme el agua va cayendo, va liberando la energía potencial que tenía ahí acumulada para